tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Te saluda Teresa Gutiérrez a través de lo que es nuestra plataforma Oratoria, Hablar en Público, Empoderamiento Personal. Muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración, por tu compartir, por todo lo que esa forma tan bonita en el cual tú nos puedes apoyar. Muchísimas gracias por ello. Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante, amigas y amigos. Les voy a compartir técnicas, 10 técnicas en el cómo puedes tú tener una mejor proyección al hablar en público. Eso es maravilloso. Hoy por hoy todos estamos usando las redes sociales, todos estamos, pues ya es parte del día a día, de hecho, porque la situación cambió, estamos en una nueva modalidad y hay que aprender a hacer las cosas bien, hay que aprender pues a proyectar y más que nada si tienes un negocio, si tienes un producto, una profesión, eh, lo que sea, hay que empezar a saberlo proyectar en las redes sociales. Y muchas de las veces nos da muchísimo miedo hablar, wow, la mente se pone en blanco, no coordinamos, se nos olvida todo. Y es realmente, nos da, como pudiéramos decir por ahí, un patatíos, ¿no? Porque no sabemos qué hacer. Y hay veces ya tenemos todo programado, ya estamos casi listos y a la hora de la hora se nos empezamos con las manos sudorosas, se nos seca la boca, queremos tomar agua, las palabras no coordinan, se salen disparadas una por acá y otra para allá, el tema se nos olvida si es que ya lo tenemos preparado y sucesivamente pasan muchas cosas en menos de segundos. Todo eso pasa. Y antes de eso, con estar en la espera también tenemos mucha sensación de inestabilidad, de miedo, ¿no? Ese miedo. Y es algo que hasta nos provoca muchísimas veces ir al baño innecesariamente. O sea, muchísimas cosas ocurren realmente a nuestro cuerpo. Y eso es algo real porque estamos bajo una tensión de miedo, de alerta, de alarma, de inseguridad y hace que nos sientamos de esa manera. Y es leve en algunas personas, pero en otras es el síntoma, pudiéramos decir, es aún mucho más grande. Y eso es real, nos pasa a todos, a todos nos pasa, en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Pero hoy les voy a mostrar, pues, algo diferente, algo en el que, pues sí, a lo mejor ya lo has escuchado o a lo mejor no, pero desde aquí, desde esta plataforma, te voy a compartir los 10 pasos para hablar en público. Quizás haya más, quizás haya menos, o quizás todo el mundo ya lo conoce, pero en sí la técnica es la misma para todos y siempre ha sido la misma, solo que a veces lo queremos como que confirmar o lo queremos entender una y otra vez para poder hacerlo. Pero sin duda, amigas y amigos, todo eso, toda técnica, toda estrategia, toda objetivo a nivel teórico, pues está muy bonito. A nivel teórico, pues ahí está. Y nada pasa si nosotros no le damos acción, si realmente no aplicamos todas esas técnicas que nos dan, así sea una, si no la aplicamos de nada sirve, si nos dan 10, si no la aplicamos de nada sirve. Y así nos pueden ir dando 20, 30, 40, algunas estrategias, algunas formas, algunos clues, algunos sabías qué, algunos, qué sé yo, diferentes formas. Si no lo aplicamos, nada de eso va a pasar. Entonces hay que entrar directo a la concentración de lo que yo quiero hacer. Si yo voy a hablar en público, por ejemplo, pues voy a estar bien concentrada de qué es lo que quiero hacer, más bien, cuál es mi intención de mi mensaje, qué es lo que quiero proyectar. Y obviamente si tenemos un producto, un servicio, pues lo que quiero es que la gente se dé cuenta de mi producto, que la gente se dé cuenta que yo tengo un servicio que ofrecer y que te lo estoy vendiendo
porque yo sé que mi producto es el mejor, porque yo sé que mi producto es bueno, porque yo sé que mi producto te va a ayudar. Entonces, a partir de esa proyección, tú puedes sentirlo. Entonces, ahí ya no va a haber miedo, ahí ya no va a haber incertidumbre o pena o temor o que todo eso que acabamos de mencionar, porque tienes una intención. Entonces, hay que enfocarse en la intención, no en el escenario, en las personas, que si me miran, que si no me miran, que si me van a juzgar. De hecho, entramos en esa parte, nos adelantamos a los hechos, ya tenemos una imagen visualizada en el cómo me vería y cómo me están mirando. Entonces, eso hace que yo me enfoque en esa parte y pierdo todo interés de la esencia principal de la cual yo quiero estar ahí, de la cual yo quiero hablar y hablar de mi producto. Entonces, hay que enfocarse en el producto, hay que enfocarse en lo que tú quieres. Y de esa manera se olvida todo. Entonces hay que pensar que somos unas personas a las que vamos a hablarle a alguien. Si es posible, te puedes visualizar solo en una persona. Hazte cuenta que le estás hablando solo a una para poderte ayudar de alguna forma. Y de esa manera puedes enfocarte, visualizarse en una y de ese modo estás diciendo prácticamente todo. Pero bueno, vamos entonces a hablar sobre una selección de las 10 mejores técnicas para hablar en público. Y de hecho, cuando ya entramos en una parte continua de lo que es hablar en público o estar en contacto con lo que yo quiero hacer, realmente llega un momento en que todo es innato, todo es maravilloso, todo solamente fluye y se da como tiene que ser al sentir de la persona. Entonces, veremos aquí que hay formas en el que uno, la primera que te voy a mostrar es que hay que ser natural. Siempre actúa con naturalidad, como lo dije. Sé tú quien quiera mostrarte para poder dar a conocer tu servicio o tu producto, si vendes algo, si enseñas algo, lo que sea. Actúa con mucha naturalidad. ¿Cómo? Enfocándote en tu producto, en el mensaje, en la importancia de lo que es ese producto importante para los demás. Entonces, como te enfocas en ello, obviamente vas a actuar con naturalidad. Vas a estar pensando en el que ese producto es algo que infinitamente te va a ayudar porque realmente eso es bueno. Entonces, ahí entra una naturalidad de conexión contigo mismo y con tu producto. Por lo tanto, eso va a fluir muy bien. Es una técnica en la que te ves a ti mismo actuando con lo mejor de tu producto. Y de esa manera, pues, vas a fluir muy bien. La otra parte se dice mucho en conocer a tu audiencia. En este caso, si eres una persona que está vendiendo un taller, por ejemplo, una clase, o quieres realmente también conectar con ellos de esa manera, ahí tienes que conocer a tu audiencia. Quizás en otro tipo de productos a lo mejor no es tanto necesario conocer a tu audiencia, porque la persona va a enfocarse en el producto y de esa manera te va a buscar y no necesariamente tú tienes que fijarte en la audiencia. Pero si es otro tipo de contenido, ¿sí? Por ejemplo, hay muchísimas clases ahora virtuales, muchas conferencias. Ahí sí tú tienes que mirar cuál es mi audiencia, porque pudiera rechazar con mi punto de vista o con lo que yo les voy a proyectar. Entonces, conociendo la audiencia, quiénes son auditivos, quiénes son kinestésicos, quiénes son visuales, tú puedes conectar con ellos sin ningún problema. Si es visual, tú sabes que la gente te está siguiendo hasta donde quiera que tú te vas moviendo en el salón. Te van siguiendo con la vista y haces conexión visual con ellos. Las personas que no son visuales van a estarte escuchando sin necesariamente estarte mirando, pero sabes que te están escuchando. Entonces hay que tener muy bien acentuado lo que tú vas a decir, muy coherente con lo que vas a decir, porque podrías tener algún choque con una de esas personas a la hora de las preguntas, porque ellos están carburando todo muy bien. Hay las otras personas que son kinestésicas,
que pudieran estar en una posición no muy relajada, con una posición que tú pudieras decir que no te están escuchando, porque tienen un pie arriba, una mano así, muy así, o sea, que están en una posición que tú pudieras pensar que no te están escuchando, pero de hecho también te están escuchando y muy bien. Es su canal de comunicación. Entonces, cuando sabemos que tres tipos de personas, conocer la audiencia, los conoces muy bien, estás a la expectativa también en el cómo contestar cuando vengan las preguntas, porque las personas visuales por lo regular son personas que siempre están haciendo reverencia con la cabeza, están acentuando en que todo está bien. Por lo regular, con ese tipo de problemas, siempre uno coincide desde el principio en que se está hablando y casi no hay preguntas porque están captando bien. Con las personas auditivas, son personas también que pudieran hacer unas preguntas muy bien concisas y quizás hasta mejor que uno, con todo un lujo de detalle, porque tuvieron esa forma de estar interpretando, escuchando muy bien. Las personas kinestésicas, por su misma forma, en el cómo su canal de comunicación, un poco como muy a la expectativa, como muy a la defensiva. Entonces, si esta persona no conoce, el conferencista o la persona que va a charlar no conoce a la persona, pudiera entrar en conflicto a la hora de las preguntas. Y hay que estar siempre conociéndolos. Acuérdense que el público siempre se le debe respeto y siempre hay que responder desde el empoderamiento, no con irritabilidad, no con defensa o defensiva, sino que siempre buscar un pro de las cosas. Siempre hay que estar como inclusivos en un diálogo, integrativos también en un diálogo, para que no podamos a veces lastimar a algunas personas. A veces en el lenguaje hay mucha discriminación y hay que tomar eso mucho en cuenta, la discriminación verbal, cómo podemos ofender a alguna persona mediante nuestro diálogo, cómo podemos también excluir a algunas personas en nuestro diálogo y cómo podemos también ser ofensivos en nuestro diálogo. Entonces, hay que tratar siempre de buscar las palabras que sean de inclusión, que sean de empoderamiento, que sean de bienvenida para todo el mundo, sea cual sea tu punto de vista, tu ideología, tu postura religiosa. Siempre hay que estar incluyendo, porque de esa manera todos son bienvenidos en un diálogo, en una conversación, en una pregunta. Entonces, es bien importante ser proactivos en cualquier punto de vista, no hacer diferencias, ¿sí? Porque al contrario, ahí entra el respeto de las ideologías, el respeto de cada persona desde el mundo en el cual ha venido desarrollando. No porque a mí no me gusta una cosa o no me identifico con algo, quiere decir que la otra persona tiene que aceptar mi postura solo porque yo estoy enfrente de ellos. Creo que no es así. Es realmente respetar las posturas de todo el mundo, aun cuando esté sentado allá o yo acá enfrente o viceversa. Todas las posturas son meramente importantes para el individuo que lo aporta, quien lo cree, quien se refleja y vive a través de ella. Entonces, el ser inclusivos, respetuosos, ser proactivos, el ser empáticos ayuda más que diferir a la hora de contestar solo porque es mi punto de vista y porque tiene que ser válido porque yo lo digo. Recuerden que como lo vimos en otras partes, que en las ciencias sociales, la interacción social que hacemos con la gente son ciencias no exactas y que cada uno se va moldeando de acuerdo a cómo lo vamos entendiendo, lo voy aceptando. Por lo tanto, lo que es bueno para mí y aplica, no necesariamente va a aplicar para el otro porque es algo cambiante. Lo social es cambiante, es algo que no lleva una línea recta, porque no es una ciencia exacta, como si habláramos de otras ciencias. Entonces, en el área de lo que son las ciencias sociales, el hablar al público es parte de unas ciencias sociales, una inteligencia emocional, lingüística. Por lo tanto, hay siempre una flexibilidad de puntos de vista en el que siempre
hay que hablar y entender desde el empoderamiento para poder incluir a todo el mundo con su punto de vista. Entonces, eso es muy importante a la hora de conocer tu audiencia. Otra cosa también es hablar siempre de lo mejor de tu producto o de lo mejor de tu conferencia, de tu charla, de tu exposición. Hay que buscar las mejores partes. ¿Por qué? Porque si a veces dejamos la mejor parte hacia el final, también la audiencia puedes perder credibilidad a la hora de estar hablando, a la hora de conectar, a la hora de que se queden. Muchos van dejando la sala porque no conectaron desde un principio. Y si así fue el principio, dirán, pues así será el final. Entonces, hay que conectar siempre desde lo mejor que tú tienes para dar. No hay que dejarlo al final para que se queden, porque pudiera ser lo contrario, se pueden ir y perderlo todo. Entonces, hay que tener siempre una muy buena programación y estrategia de tu documento, de tu charla, porque de esa manera vas a poder obtener a las personas todo el tiempo bien interesados en ti, en lo que vas a decir, porque cada frase, cada palabra que sale es una palabra o frase o argumento que realmente tiene peso, tiene valor, tiene algo que lo deja. Y hay veces traemos solamente relleno y lo poquito que pueda haber de sustentabilidad que realmente es importante, lo dejamos al final y luego ya acabó todo y no dijimos nada. O sea, solo fuimos rellenando para hacer tiempo, fuimos rellenando para esperar a que lo más importante lo dijera y fue algo también quizás no muy de peso o no muy importante para la audiencia. Entonces, hay que ver cuando tú estés haciendo la estructuración de tu programa, lo hagas con esa forma en que cada segmento, cada determinado tiempo en segundos o minutos, tengas una frase, un argumento, anexes una anécdota, una historia que vaya con el contexto en el cual tú estás haciendo para mantener siempre a tu audiencia interesada. Y de esa manera hace algo espectacular a la audiencia y obviamente hará de ti un orador espectacular. Entonces, dar lo mejor siempre, en cada momento durante tu charla. Si tienes una hora, mantén esa hora espectacular con una estrategia que sea espectacular en términos de contenidos que realmente tengan muchísimo peso para dar a las personas. Y otro es controlar obviamente los nervios. Los nervios, pues creo que ya ni se acuerda uno de los nervios cuando uno se proyecta en esas partes que ya acabamos de decir hasta este momento. Yo creo que los nervios ya no toman lugar, están fuera de lugar, pero sí pudiera ver cuando estamos empezando a hacer esa cosa de lo que es hablar en público. No sabemos siempre hay ese nerviosismo. A todo el mundo nos pasa dependiendo el lugar, dependiendo el tipo de audiencia, hay muchísimos ingredientes que afectan, pero si nos enfocamos en los otros pasos que ya acabamos de visualizar, yo creo que el control de los nervios será muy, muy mínimo y se desaparece en cuanto uno empieza a hablar. Eso es muy importante tomarlo muy en cuenta. Antes de que se me pase también es muy importante un día anterior, sobre todo en la noche, hacer hacer gárgaras con agua tibia para que tengas muy bien lubricada la garganta, tomar mucha agua, no tomar café, porque eso hace que al día siguiente amanezcas con una especie como que la garganta se pone como que se agrieta un poco. Hacer también ejercicios bucales con la lengua, pasar tu lengua alrededor cerrada y lo pasas así y luego al revés, viceversa. También es importante hacer ejercicios con la letra R, tratar de hacer ejercicios con la letra R, porque de esa manera tú no vas a tener eso de que se te traba la lengua al querer decir una palabra. Entonces vas a tener esos ejercicios desde un día antes y luego, minutos antes de salir al aire, puedes empezar a hacer eso también para tener
una mayor flexibilidad de lo que es la pronunciación, una mejor dicción. Y también hay otra forma de tener mejor dicción, es ponerse un lápiz sobre la boca y tratar de leer algún argumento, algún texto, porque la lengua, la boca va a presentar un proceso de lo que es de obstáculo y no va a poder pronunciar, obviamente. Pero cuando quites ese lápiz y lo hagas de una manera natural, de inmediato te vas a dar cuenta cómo todas las palabras, todas y cada una, salen con una pronunciación excelente, porque no hay ningún objeto que obstruya esa fluidez en lo que es la lengua para darle la pronunciación hermosa de las palabras. Entonces son técnicas que todos sabemos, pero que quizás no lo hacemos. Otra también es tener respiraciones profundas todo el tiempo. Eso se recomienda todo el tiempo, pero también para evitar los nervios es unos minutos antes de entrar al aire, tener esa respiración profunda, por lo menos en unos tiempos de 3 o 4, para oxigenar y relajar todo tu sistema nervioso. Y de esa manera vas a poderte sentir en calma. Y ya una vez entrando al aire, eso se va. Y sí, es maravilloso las técnicas y cuando uno se enfoca, uno tiene sus fichas, uno tiene preparado todo esto con antelación y lo lleva uno a la práctica sin enfocarse mucho en eso, sin pensar que solo es eso lo que necesito, sino que de hecho es tu tema principal, tu tema central, eso es lo que se debe manejar bien. Esto es como un preámbulo, son técnicas para que uno se visualice, pero el tema central es tu contenido, de lo que vas a hablar, el tema del que vas a hablar, cómo lo vas a enlazar con argumentos, con historias, con anécdotas, con metáforas y que tenga conexión y lo enlazas en cada momento que estés hablando. Y de esa manera sale maravilloso. Uno se visualiza, uno disfruta realmente. Y más si hay, pues está el público, están las cámaras, las luces. Y uno se siente ahora sí como en un cuento de hadas, ¿no? Como pues la protagonista del escenario. Y eso es maravilloso. Entonces, disfrutándolo así, sentirlo así, yo creo que todo sale de maravilla. Otra de las cosas también es no aprenderse de memoria el texto o el argumento que vayas a dar, porque si lo haces, si se te olvida una sola palabra, pierdes todo el contexto y te vas a quedar ahí sí en blanco, no vas a saber qué hacer. Entonces, desde mi perspectiva, al menos a mí me ayuda mucho, es que yo no tengo ningún texto a la mano en todos mis programas, yo no tengo ningún texto en la mano, todo lo voy, mi mente es flexible, porque de esa manera, bueno, pero es cada quien. Yo no tengo nada, porque si no, solo yo me visualizo en un cuadro donde solo dependo de eso. Mas, sin embargo, si me expando, o sea, lo tendré quizás como un recurso, como algo para recordar, pero no necesariamente es eso lo que necesito. Por lo tanto, hay una flexibilidad en un vaivén de palabras donde si se te va de pronto una, pues viene otra a suplir el texto o el contexto del que tú quieres hablar y hasta quizás fluyera mejor, porque a lo mejor la palabra que tú tenías de pronto se perdió y fue la otra, quedó mejor en el texto. Entonces es importante tener una idea de lo que vas a hablar, una idea, o sea, sí ver tu tema, pero que no lo memorices. No lo memorices, solo entiéndelo, ve las bases importantes, las cosas importantes que vas a decir, pero tampoco las pongas en orden número 1, número 2, número 3, número 4. Y si se te olvidó la número 5, entonces ya no vas a poder pasar a la 6. Entonces, tampoco hay que dar mucho así como con número a pie de la letra, porque las personas están bien atentas a lo que uno está diciendo. Y si falla una palabra, te saltaste un número, la gente está consciente de ello. Mientras que si no das números, no das palabras que vayan de una forma cronológica, entonces tú puedes ir
adicionando o omitiendo o aumentando ciertas cosas porque la gente no sabe qué viene antes o qué va después. Entonces, de esa manera eres flexible. Entonces, es recomendable entender bien tu tema, conéctate con tu tema, visualízate a través de ese tema y algo muy importante, todo lo que vayas a hacer como contexto, como anexo a tu tema, que sea tu propia historia. Tu propia historia es la que va a conectar mejor y va a venir muy, muy desde adentro, porque es tu historia y tu historia la conoces muy bien. Y esa historia es la que va, de hecho, a reforzar, es la que te va a representar en el escenario, tu propia historia. Entonces, es bien importante y hermoso en el que no te pongas, no te encajones, podríamos decir, en números, en un solo patrón, donde tú te metes en una caja y de aquí no me salgo y de ahí me enfoco, ¿no? Porque se olvida ya estando en vivo, en el escenario, las luces, las cámaras, la gente, el público, siempre hay algo que a veces se sale de las manos. Entonces, hay que tener recursos para poderlo auxiliar si eso pasa, pero sí lo tienes todo en tu mente, a no memorizado, sino en una manera de que lo entiendes. Tienes las herramientas de entendimiento de tu tema sin memorización. De esa manera es mucho más bonito. Y obviamente pues suena más natural, porque recuerden que estuvimos hablando del ser natural. Es un principio, el ser natural. Entonces, si tenemos ya un contexto ahí premeditado, memorizado, ya no hay naturalidad. Se nota muy bien cuando está memorizado. Las palabras salen nada más sin una emoción, porque ya está memorizado, ya está ahí, ya lo repetimos muchísimas veces. Entonces sale una palabra seca, sin emoción, sin sentido. Y cuando no la tienes, va saliendo a la par cuando vas hablando, entonces esa palabra sí lleva esa emoción, porque la estás sintiendo en el momento en que lo estás sacando, la estás proyectando. Entonces, esa es una gran diferencia de cuando hablamos en público y es maravilloso. Por ejemplo, todos los programas que yo hago en mis diferentes redes, de hecho, todo lo hago así. Tengo el contexto y lo voy sacando, porque así yo me voy como un barco, ¿no? Me voy para acá y me voy para allá y de esa manera me siento hasta mejor, increíblemente. Otra de las cosas es escucharte. Yo me escucho una vez que termino de mi programa, me vuelvo a escuchar para escuchar los detalles, la forma, qué no estuvo bien, qué faltó, para mejorar, pero sobre todo para, para mirarte a través, nuevamente a través de esa persona que estás viendo en pantalla. Y a veces yo me quedo estupefacta porque realmente digo, esa soy yo, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque el contenido vino al momento, fue saliendo al momento, al ritmo, a la par en el cual uno va hablando. Entonces uno se siente, pues realmente dices, wow, ¿no? Entonces es una forma de reconocerte también a ti mismo y de valorarte a ti mismo y de aceptarte a ti mismo, porque hay quienes no nos gusta vernos en cámara después, no nos gusta escucharnos también. Entonces, eso hay una sensación, pudiéramos decir, de baja autoestima. Y cuando no nos vemos, nos autovemos, no podemos ver cuáles son nuestros errores. Entonces, es una técnica también en que escúchate después de haber hablado, si lo puedes grabar, vuélvete a escuchar para mejorar y para ver tus habilidades y realmente disfrutar del tema nuevamente, que es lo que normalmente en mi caso estamos haciendo. Entonces, y otra forma también es mirar a tu audiencia. Nosotros o las personas que están en contacto con la gente tienen que hacer realmente esto, mirar a la audiencia, conecta con tu audiencia. El conectar de una manera visual, realmente tú le estás diciendo, le estás hablando a la persona. Tú no puedes mirar al techo mientras hablas o no puedes mirar hacia el fondo y todos los que están antes de eso los estás como que ignorando. Entonces es importante mirar a la audiencia cuando hablas, conectar con ellos. Muchas de las personas no les gusta conectar
porque se pierden, porque si hay alguien que te está mirando de una forma como, oh, como de impresión, pero a lo mejor es una impresión buena por lo que estás diciendo, tú vas a pensar que la estás aburriendo o que dijiste algo que no va. Entonces, te desconcentras en todo. Eso les pasa a muchas personas, pero cuando hacemos todos los pasos que ya mencioné, entonces, al contrario, tú vas a conectar con tu audiencia, vas a acentuar con la cabeza. En cada palabra que va saliendo, tú le estás diciendo que así es y vas a mirar cómo la gente también te contesta, también te hace así con la cabeza, sienta su cabeza o sus manos o sus ojos o una sonrisa. Entonces es maravilloso esa conexión porque estás sintiéndote como que estás hablándole a alguien. De hecho, lo estás. Pero muchos dicen, no veas a la audiencia, vea la pared, mira donde tú quieras, pero menos a la audiencia. Y yo creo que no, porque la audiencia fue ahí para verte, para escucharte, para mirarte, con ese parafraseo de las manos que hablamos muchísimo, a la hora en que caminas, los que son visuales, a escucharte también los que son auditivos. Entonces, fueron a escucharte, fueron a mirarte, fueron a ver tu proyección. Entonces, ¿por qué no los vamos a ver? Los tenemos que ver, mirar a tu audiencia, conectar con tu audiencia es importante porque son personas, no hay que tenerles miedo, son personas como tú, como yo, como cualquier otro, en el cual fueron, pagaron, invirtieron su tiempo, fueron para aprender de tu tema, fueron para verte. Entonces, ¿por qué no conectar con ellos? Creo que es coherente, ¿no? Mirarlos. Y entonces eso es muy importante también, el ritmo en el cual tú llevas en esa entonación de la voz. No hay que tan subir ni bajar, sino llevar un ritmo, pero también una acentuación, dependiendo de las palabras. Si tú quieres decir algo que quede grabado en el inconsciente de la persona, vas a hacer una pequeña prolongación de esa palabra que tú quieres que se quede en ellos. Entonces ahí el ritmo quizás va a variar un poquito, pero es para asegurarme que esa frase quede en ellos, ¿sí? Pero antes de eso, tú vas a llevar un ritmo constante en tu volumen de tu voz, porque cuando subimos muy alto, hay personas también que ya te llevan el ritmo, te van visualizando, van captando cada palabra, y si de pronto lo subes, lo sacas de contexto, porque cuando hablamos, cuando tenemos una audiencia, estamos en un efecto hipnosis. Es como surte ese efecto hipnosis, estamos hipnotizados con la persona que está hablándonos y eso quiere decir que estamos escuchando meramente lo que me está diciendo. Y si de pronto sube el volumen, me desconecto. Nuestro oyente se desconecta y tiene que volver nuevamente a conectarse porque en ese tiempo, en esos segundos se perdió por el alza de volumen. Cuando es muy bajo también podemos hacer que se duerman, entran en un proceso de relajación cuando es muy bajo. Entonces hay que tener una constancia en volumen de tu voz, pero sí una acentuación un poquito más alargada con esa pronunciación de las últimas vocales para darle esa acentuación que yo quiero, pero para que se quede, pero a la vez lleva mi mismo ritmo, solo la acentúo un poco más. Entonces, eso es muy importante, cómo usar todo eso. También hay que señalar qué estás hablando. Siempre es importante enfatizar durante la hora la importancia de tu tema. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo la educación es muy importante para todos los niños porque es el futuro de su vida misma, esa frase la voy a estar repitiendo desde el principio, en medio, al final y cada vez que se pueda dentro del contexto que estoy hablando. Porque de esa manera les estoy señalando el mensaje que les quiero dejar. Entonces, eso es como si fuera el eslogan. Hay que llevar un eslogan cuando estás hablando. Entonces, lo dejas cada vez, lo sueltas cada vez que tú quieres hablar
que tú quieres en conectar con ese eslogan al principio, al final, en medio y al final, y antes de esos tiempos, para contextualizar. Y se queda en ellos, porque eso es la parte importante, es lo que habla mi tema, es la estructura de mi tema. Entonces, eso es muy importante, cómo hablar en público también. Las historias, como ya les dije, conecta con tu historia, porque esa habla más que nada de ti. Y al final es importante también hacer un buen cierre al final, donde ya tengo mi eslogan, hago para contextualizar con mi eslogan, hago un cierre final donde lo uso, pero también anexo una historia, una relevancia que esté en ese momento pasando, una conexión, porque eso es lo que se van a llevar del tema. Entonces, hago un buen cierre también en mi presentación y la gente se queda pues espectacular. Y no se trata de hacer cierres por buscar anécdotas, ¿no? Pasajes de historias, no. Se trata de realmente hacer un buen cierre con lo que tú quieres dejar, con lo que tú haces, con si es productos, vas a hacer un buen cierre con tus productos y lo das en una especie teórica maravillosa para que se quede, porque a partir de ahí te van a ir a buscar, te van a ir a ver para que les vendas el producto o la charla o la conferencia o los libros, ¿no? Entonces, ese es un buen cierre que tenga un contexto con mi producto, con mi servicio y no nada más es un cierre que traigo, que argumento, pero es vacío, es efímero, o sea, no va y solamente quizás fue algo bonito porque lo dije bien, pero no me ayudó ni tanto a mí ni al público porque no es algo, va fuera del tema, va fuera de lo que yo fui, a qué fui. Entonces hay que ver a qué voy a eso, qué es lo que voy a hablar ahí, para qué voy, qué es lo que voy a dar, cómo voy a motivar a las personas y cómo los voy a convencer de que mi producto es bueno, para que realmente quede en el inconsciente de las personas. Entonces, eso es muy maravilloso, amigas y amigos. Así es de que hasta aquí fue todo lo que yo quiero compartir con ustedes a través de lo que es nuestra página. Gracias, gracias. Oratoria, hablar en público y empoderamiento personal. Creo que les estoy dando una clase magistral. Me siento así, que se los estoy dando muy bien. Muchísimas gracias. Y nos mandan aquí Kevin Gutiérrez. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Hasta donde quiera que nos saluden. Hasta México, Puebla, hasta donde quiera que nos estén saludando. Así es de que efectivamente, amigas y amigos, puedes hacer una clase, puedes vender tu producto de esa manera, pero sí se necesitan las estrategias, sí se necesita la visualización, sí se necesita el por qué yo quiero convencerlos o mostrarles el por qué mi producto es bueno o mi libro es bueno, qué es lo que te va a dejar, cuál es todo lo importante que tú quieres proyectar a los demás. Y hoy por hoy, con esta nueva modalidad que ya tenemos de lo que es, estamos inmersos 100% en una vida virtual, es importante empezar a usar las herramientas, las redes sociales de una manera lo mejor que se pueda, ya no tanto porque se vea bien, sino porque realmente es importante saberlas usar de una manera productiva, de una manera proactiva, porque es de ahí quien habla de la esencia de uno mismo. Así es de que de esa manera es muy importante. Y bueno, pues te invito a que nos escuches en todas nuestras plataformas virtuales. Mañana sin duda tenemos a partir de lo que es nuestra plataforma Radio RIE, Red Integral Educativa, el domingo solo para Radio RIE, que es meramente radial, por www.radiorienewyork.com, donde puedes conectarte, enlazarte, dejarnos tus comentarios y recuerda que tenemos muchísimos recursos si tú necesitas algún apoyo en lo que es pedagogía infantil y juvenil, psicopedagogía infantil y juvenil, si necesitas algo en inteligencia emocional, adicciones para jóvenes, todo lo que se pueda también es importante, estamos facilitando esas terapias
Si también necesitas terapias a nivel de lo que es terapias pragmáticas con lo que es el mundo holístico, también podemos apoyarte si estás sintiéndote de una forma energética, si te sientes mal, si tienes algún dolor, por ejemplo, algún síntoma, es porque sin duda estás padeciendo también de algo que tiene que ver con tus emociones. Y es importante ver el lenguaje en el cual tú te has estado comunicando, que hasta ahora, hoy por hoy, te está trayendo un síntoma, te está trayendo un conflicto. Entonces, haz tus preguntas y podemos apoyarte. También te invito a que nos escuches a través de www.latriunfadora.net. Es una radio hermana en el cual también estamos colaborando con un pequeño segmento, ¿sabías qué? Pero a partir de la próxima semana estaré también compartiendo con un programa con esa radio para seguir expandiendo, seguir pasando nuestras voces, el mensaje. Y ahí está lo que queremos hacer. Queremos enseñarte más de nuestros productos, nuestros servicios, clases presenciales, también tenemos clases virtuales a través de Zoom, donde puedes leer con nosotros libros de empoderamiento personal o puedes guiarte. También tenemos clases de lo que es programación neurolingüística. Tenemos todo una cierto, por eso nuestra red se llama RIE, Red Integral Educativa, porque tratamos de traer lo que sea integral para todo lo que necesitamos a nivel de nuestra mente, salud físico-emocional, todo lo que tenga que ver con la salud mental, porque es a partir de ahí en el que todo deriva, en el que todo fluye a través de nuestro cuerpo. Si nuestra mente está bien, está saludable, obviamente nuestro cuerpo también. Así es de que muchísimas gracias. Gracias. Te saluda Teresa Gutiérrez y gracias por escucharnos a través de esta tu plataforma digital. Y saludos a los que están en sintonía. Muy buenos días. Nos estaremos viendo mañanitas. Muchísimas gracias.